Podcast 99. Esta semana con el foco puesto en Haití, un país que vive una tremenda crisis. El gobierno de Haití prolongó por un mes el estado de emergencia y el toque de queda nocturno. En estos momentos el Palacio Nacional de Haití está bajo ataque de hombres armados. México, Canadá, España, Francia o República Dominicana son algunos de los países que han anunciado el cierre de sus embajadas en Haití. Esto debido a la violencia que se registra en las calles del país. En los últimos meses, grupos criminales armados han tomado el control de las principales zonas metropolitanas de Haití. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, por intentar enviar a Estados Unidos una lista detallando el grado de implicación de poderosos políticos y empresarios involucrados en el tráfico de drogas, el país sufre una profunda crisis. Se estima que el 80% de la capital del país, Puerto Príncipe, incluyendo el aeropuerto internacional, haya sido tomada por grupos criminales. Las pandillas cuentan con el dominio absoluto de la ciudad y se aprovechan de la población. A pesar de los múltiples intentos desesperados por detener o ralentizar a los secuestradores para conservar a las familias y la inocencia de los niños, estos criminales transforman los vecindarios en feudos de guerra. Ahora el país atraviesa una nueva fase de violencia después de que el pasado 3 de marzo, bandas criminales irrumpieron en la prisión más importante del país, provocando la fuga masiva de convictos. El 12 de marzo, el primer ministro Ariel Henry renunció a su cargo ante la presión de la existente crisis y las amenazas de grupos criminales. Por ello, Haití aún espera el nombramiento de un consejo presidencial de transición. Este es un audio de uno de los líderes de uno de los grupos criminales que actualmente dominan Haití. El primer objetivo de nuestra lucha es garantizar que el gobierno de Ariel Henry no permanezca en el poder, bajo ningún concepto. Todos nosotros, los grupos armados en las ciudades provinciales y los grupos armados en la capital, estamos unidos hoy. El lunes 1 de abril, bandas armadas fracasaron en su intento de asaltar el Palacio Nacional haitiano, en el que funcionarios de la residencia presidencial se encuentran encerrados. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, los atacantes también incendiaron un vehículo policial y dejaron 5 policías heridos, uno de ellos de gravedad. Dentro del país se ha agudizado la situación de violencia, la escasez de alimentos y productos básicos, así como la parálisis económica y el cierre de servicios públicos. La ONU y UNICEF advierten que gran parte de la población del área metropolitana de Puerto Príncipe enfrentan condiciones similares a la hambruna. Además, aproximadamente la mitad de la población de Haití está en una situación de extrema necesidad en términos alimentarios. En medio de los saqueos, homicidios y secuestros, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó trasladar a 34 mexicanos que estaban en Haití. El pasado 4 de abril, las personas fueron evacuadas, entre ellos 24 hombres y 10 mujeres, que fueron recibidos por personal de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Marina y el Instituto Nacional de Migración en Puerto Progreso, Yucatán. Mientras tanto, la Embajada de México en Haití se mantiene abierta, con un número mínimo de personal para atender a los mexicanos que decidieron permanecer en ese país. Este fue el reporte que dio la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, la mañana del 1 de abril. Bienvenidos a Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan los estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo, Daniel García y Emilio Bellido. Ustedes entrevistaron a Edson Wuldi, es haitiano, su familia sigue en Haití, y además platicaron con Javier Urbano, quien es académico de la Universidad Iberoamericana. Daniel, cuéntanos sobre tu entrevista. Yo tuve la oportunidad de conocer a Edson Wuldi, que nació en Haití, posteriormente vivió en Colombia y hoy vive en México. Él es académico y director de la maestría en Estudios Críticos de las Migraciones Contemporáneas en nuestro país y también forma parte de la diáspora haitiana, que son todos aquellos haitianos que han migrado fuera de su país de origen. Él nos platicó acerca de cómo está viviendo dicho conflicto, su círculo social en Haití y la protección internacional que se merecen. Yo soy parte de la diáspora haitiana, pues estamos muy preocupados por Haití y también actuamos por Haití.
Yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Y en cuanto miembro de la diáspora haitiana, pues yo tengo mi mamá en Haití, ¿no? Entonces, pues mi mamá está grande y la situación que hay en este momento, y ella vive en una ciudad pequeña, ¿no? Bueno, una ciudad mediana, no es Puerto Príncipe, y es básicamente un confinamiento. Es decir, que ella no puede salir y son amigos que tienen que traerle comida. Ella tiene dinero, pero no puede salir a comprar. Mis hermanos, yo tengo 2 hermanos que también son parte de la diáspora haitiana, uno en Canadá y la otra en Estados Unidos, pero mi mamá se encuentra sola. Entonces yo creo que eso permite ver un lado pues negativo, o sea, este país ya lo están destruyendo, ¿no? Ya es muy difícil vivir en Haití. Por eso los haitianos que están saliendo de Haití, pues se trata de una migración forzada, como bien lo decía mi colega Javier Urbano, pues es importante que se les brinde a estos haitianos la protección internacional. Insistimos en eso. Los haitianos que en este momento están saliendo de Haití, es importante que América Latina, que Estados Unidos les brinde la protección internacional que se merece. Edson destacó las repercusiones que el problema ha provocado en su economía, refiriéndose a ella como una columna vertebral de la vida. La economía es siempre social, ¿no? Es decir, que si no hay lo que acaba de decir Javier, se rompe todos los tejidos, no hay vida, no hay vida social, no hay intercambio, pues por supuesto que no hay economía. Y además, lo más grave que ha pasado en los últimos años o en las últimas semanas en Haití es que los grupos armados están quemando incluso hospitales, quemando escuelas, quemando edificios públicos, o sea, básicamente es un país que se está destruyendo, ¿no? Entonces no es solamente la economía que no está funcionando, sino si no se hace nada, este país pues desaparece. También le pregunté acerca del verdadero rol que deben de jugar las entidades internacionales ante la situación, pues casi siempre deciden ver por sí mismas. No es una ayuda, es lo que prescribe el derecho internacional. Y hasta es que la ONU, estas organizaciones no han insistido, así como lo han hecho con Ucrania, como lo han hecho con otros países, donde hay una situación insostenible, pero es el derecho internacional de los derechos humanos del refugio. O sea, si una persona está saliendo de su país por estas condiciones forzosas, pues por supuesto que se les debe brindar la protección internacional. Entonces, yo creo que con lo que dijo Javier, con respecto al tema de la migración haitiana, no se está cumpliendo el derecho internacional, ¿no? Principalmente América Latina y Estados Unidos. Por supuesto que se ha hablado de protección complementaria, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el TPS, que es un estatuto temporal. Brasil ha brindado residencia humanitaria. Todo eso facilita la regularización migratoria, pero eso no está concretando la protección de los derechos humanos. Eso es importante porque es como reproducir la violencia. Si el haitiano sale de su país justamente por esas condiciones y emigra y sigue en las mismas condiciones, por ejemplo en el Darién, donde están matando, están violando a las mujeres haitianas, o sea, o llegan a Estados Unidos, los deportan. Entonces, eso permite entender, ¿no?, de cómo las violaciones a los derechos humanos se producen no solamente en países de origen, sino también en el tránsito y también en el país de llegada. A mí me parece que lo que ha hecho la comunidad internacional es imponer a Haití esquemas. Por ejemplo, uno de los detonantes más graves de la crisis que acabamos de tener es que, ¿se acuerdan? Mataron al presidente de Haití en el 2021, ¿no? Y cuando se habla de comunidad internacional para el caso de Haití, se habla de Estados Unidos, como lo dijo Javier, Unión Europea, sobre todo Francia y Canadá. Son los 3 países que mandan en Haití, ¿no? Y son esos 3 países que impusieron a un primer ministro, y este primer ministro, que no tenía ni legalidad ni legitimidad, lo mantuvieron durante 3 años y sin ningún programa, lo único que hacía bien el señor era defender los intereses de esos 3 países. Y eso, por supuesto, creó en el país una desesperación terrible, y eso pues hizo que la violencia se intensificara un poco más, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tiene que hacer la comunidad internacional lo que no debe de hacer es imponer, ¿no?
y además escuchar a los actores haitianos. Hace mucho tiempo que los actores haitianos, uno puede decir que no todos son limpios, pero es la clase política que tenemos, ¿no? Ellos se reunieron e hicieron propuestas de cómo formar un gobierno provisional, y esto pues justamente para hacer las elecciones. Es que en Haití no estamos en la constitucionalidad, es que no tenemos un presidente, el poder ejecutivo, no tenemos el poder legislativo y tampoco tenemos el poder judicial. Por ejemplo, no tenemos los jueces, que son parte de la más alta corte del país. Entonces no tenemos nada. Entonces lo que hay que hacer es volver al orden constitucional. Emilio, tú platicaste con Javier Urbano. Yo entrevisté al doctor en Ciencias Políticas y Sociales Javier Urbano. Él nos hizo la precisión sobre que el conflicto que se vive en Haití no es solo interno, sino que hay factores ajenos al país que lo han llevado hasta este punto. Decir que Haití es un síntoma de un problema estructural, histórico, social, que es sí interno, pero también internacional. Es decir, hay una gran responsabilidad del sistema de naciones en lo que no se ha hecho no me refiero a tutelar a Haití, me refiero a acompañar los procesos. Y también responsabilidad de actores concretos como Estados Unidos en épocas contemporáneas y Francia en una época específica histórica de principios del 19. En cuanto a los problemas internos que afronta Haití, Javier destacó los siguientes. Y luego, por supuesto, entramos a otro tema, que es el tema de los procesos internos. Es decir, gran inestabilidad institucional, graves problemas de gestión política, problemas gravísimos de nutrición, educación, acceso a la salud, pero que no son un tema endógeno. Viene de un problema de asuntos estructurales de un país que lamentablemente prácticamente vive de los textiles y de la agricultura y no más. Es decir, un país que no se le ayuda a diversificar sus capacidades internas para poder acometer la competencia frente al mundo. Se le dejó solo. Y luego después, evidentemente, hablamos de intereses concretos de élites internamente en Haití que no les gusta el cambio de statu quo, porque el cambio de statu quo implica que pierden poder. Y ese poder, es decir, el desorden que tiene, la inviabilidad de muchos procesos en Haití, le conviene económicamente y políticamente a muchas élites. Finalmente, mencionó algunos de los temas a los que se les debe de dar prioridad en el país para mejorar el escenario actual. El primero de ellos es empezar a reconocer la necesidad de reconstruir tejido social en Haití. Está roto, totalmente roto. Segunda, recuperar la parte de la gestión institucional, que hay una degradación terrible de la gestión institucional. Tercera, empezar con el tema educativo. Si recupera la educación es como la medicina para todos los males. Reconstruir el sistema educativo, el sistema sanitario, el sistema comercial. Es decir, recuperar, no estar regalando, sino recrear un mercado interno sólido en donde las compras y ventas, los consumos sean endógenos y que no haya transferencia de mercancías, porque al final del día, si yo transfiero mercancías, estoy abonando al mercado del que transfiere, no al mercado interno. Es decir, generar mecanismos de mercado que generen avances, que generen empleos, que generen infraestructura, pero partiendo de los tres premisas para mí básicas: salud, educación y gestión administrativa. Gracias a todos ustedes por escucharnos como cada semana. Los invitamos a que se suscriban, que califiquen este y el resto de episodios de Date y Cuenta. Este episodio fue posible gracias al trabajo del equipo de alumnos conformado por Daniel García, Emilio Bellido, Regina López, Diego Aarón Rodríguez, Ana Laura Citalán, Fernanda Colado y Jimena Amparán en la redacción. En producción, Daniela Rivero Borrell, Diego Jaime Sánchez, Juan Francisco Zuleta, Sofía Otero y Charles Beans. Queremos agradecer al equipo de Ibero 90.9, conformado por Daniel Maldonado en la producción junto con Gabriel Pineda y en la información a Rox Aguilar. Esto es Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y nos escuchamos la próxima semana. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.